La campana de la iglesia de San Pedro resonó en la mañana fría de Granada, cortando el silencio de la sierra como un presagio. Las campanadas lentas y solemnes parecían contar los segundos que faltaban para que la vida de Lucía Santos cambiara para siempre. Estaba parada frente al espejo empañado en la sacristía de la iglesia, observando el reflejo de una mujer que apenas reconocía. El vestido blanco de novia no era suyo. Se lo había prestado una vecina a toda prisa, ajustado con alfileres y esperanza. Las flores del ramo, recogidas por la mañana en el jardín de la casa donde había crecido, ya empezaban a marchitarse entre sus dedos temblorosos. 25 años. Lucía tenía solo 25 años, y en ese momento sentía como si cargara el peso de una vida entera sobre sus hombros. La puerta chirrió. Silvia, su madrastra, entró con el rostro tenso y los ojos fríos. «Es la hora», dijo ella sin ningún rastro de emoción. Lucía tragó saliva. Sus ojos castaños buscaron algo, cualquier cosa que pareciera humano en aquella mujer. Pero Silvia ya le había dado la espalda, ajustándose el chal sobre los hombros delgados. «No puedo», susurró Lucía, con la voz quebrada. «No puedo hacer esto». Silvia se detuvo, pero no se giró. «Tu padre se está muriendo, Lucía. Esta boda es la única forma de salvarle la vida. ¿O prefieres verlo consumirse en una cama de hospital sin las medicinas que necesita?» Las palabras cayeron como piedras. Lucía cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. 2 meses antes, todo se había derrumbado. Don José, el padre que la había criado solo después de que su madre se marchara, había enfermado de repente. Diabetes avanzada, problemas de corazón, riñones fallando. Las facturas médicas se acumularon más rápido que la nieve en Sierra Nevada, y cuando el dinero se acabó, cuando los medicamentos se volvieron inaccesibles, fue Silvia, la mujer con la que su padre se había casado 3 años antes, quien trajo la solución. Un abogado elegante apareció en la puerta de casa con una propuesta. Don Rodrigo Álvarez, juez renombrado y temido en toda la región, estaba dispuesto a pagar todas las deudas y costear el tratamiento completo de don José. A cambio quería solo una cosa, casarse con Lucía. ¿Pero por qué?, había preguntado Lucía incrédula. ¿Por qué haría él eso? El abogado se encogió de hombros. Don Rodrigo tiene sus motivos. Necesita una esposa. Cuestiones de imagen, herencia, política. No importa. Lo que importa es que tu padre vivirá. El matrimonio es solo un contrato. Nada más. Lucía le había implorado a su padre que se negara. Pero él, acostado en aquella cama con los ojos hundidos y la respiración débil, sostuvo su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Hija», murmuró él con voz ronca, «sé que no es justo, pero es la única salida. Y tú siempre has sido más fuerte de lo que crees. Por favor, déjame vivir lo suficiente para verte feliz de nuevo». ¿Cómo rechazar la petición de un hombre al borde de la muerte? Ahora, mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, bajo las miradas curiosas y críticas de los pocos presentes, Lucía sentía cada paso como una eternidad. La música del órgano sonaba distante, ahogada por el sonido de su propio corazón, latiendo desacompasado. En el altar, él la esperaba. Don Rodrigo Álvarez, alto, hombros anchos, traje negro impecable, cabello canoso en las sienes, rostro esculpido en líneas duras. Tenía 38 años, pero parecía cargar con la severidad de alguien mucho mayor. Sus ojos, grises como el cielo antes de la tormenta, la encontraron, y Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No había calidez en esa mirada, ni amabilidad, solo vacío. Llegó al altar, con las piernas temblando. El sacerdote, un hombre anciano de voz cansada, comenzó la ceremonia. Las palabras se mezclaron en un borrón incomprensible. Lucía apenas podía respirar. Cuando llegó el momento, el sacerdote se volvió hacia ella. «Lucía Santos, ¿aceptas a Rodrigo Álvarez como tu esposo para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte os separe?» El silencio en la iglesia era absoluto. Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sintió los ojos de todos sobre ella. Sintió el peso del destino de su padre. Sintió el vacío del hombre a su lado. Y dijo, en un hilo de voz, «Acepto». El sacerdote se volvió hacia Rodrigo. «¿Y tú, Rodrigo Álvarez?» «Acepto», interrumpió él,
la voz firme y cortante como una sentencia judicial. No hubo beso, no hubo sonrisa, solo la firma fría en los papeles que sellaban aquel acuerdo. Cuando salieron de la iglesia, el cielo de Granada estaba cargado, amenazando lluvia. Lucía entró en el coche negro de Rodrigo en silencio. Él no dijo una palabra. Solo arrancó el motor y partió, subiendo la sinuosa carretera en dirección a la mansión, en lo alto de la sierra. Lucía miró por la ventana, viendo la ciudad desaparecer allá abajo, y por primera vez desde que todo había comenzado, permitió que una lágrima solitaria corriera por su mejilla. Se había casado. ¿Pero a qué precio? El viaje hasta la mansión duró 20 minutos que parecieron horas. Rodrigo no dijo ni una sola palabra. Sus ojos permanecieron fijos en la carretera, las manos firmes en el volante, la mandíbula tensa. Era como si Lucía ni siquiera estuviera allí. Ella intentó sacar conversación una vez. La ceremonia ha sido breve. Silencio. Desistió. Volvió a mirar por la ventana, observando cómo las casas daban paso a los imponentes caserones de la sierra. Hortensias azules y moradas bordeaban la carretera, meciéndose suavemente con el viento que venía de las montañas. Cuando el coche finalmente se detuvo, Lucía levantó los ojos y sintió que le faltaba el aire. La mansión Álvarez era una construcción del siglo XIX, toda de piedra gris y ventanas altas con contraventanas oscuras. 3 pisos de imponencia y frialdad, rodeada de jardines perfectamente simétricos, pero desprovistos de color. Todo allí parecía calculado, medido, controlado. Hasta los árboles parecían crecer en líneas rectas. Rodrigo bajó del coche sin decir nada y caminó hacia la entrada. Lucía se quedó parada un momento, sujetando el bolso de mano como si fuera un escudo. Entonces respiró hondo y lo siguió. La puerta principal se abrió incluso antes de que Rodrigo tocara el pomo. Una mujer anciana, con uniforme negro y delantal blanco, apareció, el rostro serio y los ojos pequeños examinando a Lucía de arriba a abajo con desaprobación mal disimulada. «Buenas tardes, don Rodrigo», dijo ella con una discreta reverencia. Luego, sin la misma calidez, añadió: «Señora». «Buenas tardes, doña Concepción», respondió Rodrigo entregándole la chaqueta. «Lucía, esta es doña Concepción, la gobernanta de la casa. Cualquier cosa que necesites, habla con ella». Lucía esbozó una sonrisa tímida, encantada de conocerla. Doña Concepción solo asintió, fría, antes de retirarse con la chaqueta. Rodrigo caminó por el vestíbulo, un espacio inmenso con suelo de mármol, techo alto adornado con lámparas de cristal y una escalinata de madera oscura que subía en espiral. Olía a cera de muebles y a soledad. «La casa tiene 3 plantas», explicó él sin mirar a Lucía. «Primera planta, sala de estar, biblioteca, comedor y cocina. Segunda planta, dormitorios y despacho. Tercera planta, solo trastero. No hay necesidad de subir allí». Lucía lo seguía en silencio intentando absorberlo todo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos de paisajes y retratos de personas que no conocía. No había fotografías, no había flores, no había nada que diera vida a aquel lugar. Rodrigo se detuvo en lo alto de la escalera de la segunda planta y señaló un pasillo a la derecha. «Hay 2 dormitorios en el pasillo principal. El mío es el primero. El suyo es el último, a la derecha». Lucía parpadeó confusa. «¿El mío?». Por primera vez desde que habían entrado en la casa, Rodrigo la miró directamente a los ojos. Y cuando habló, su voz estaba cargada de una frialdad que cortó más profundo que cualquier cuchilla. «Este matrimonio fue un acuerdo, Lucía. Nada más. Hay términos claros. Yo pagué las deudas de su padre y costeo su tratamiento. A cambio, usted vive aquí como mi esposa a los ojos del mundo, pero dentro de estas paredes somos solo 2 extraños compartiendo el mismo techo. No espero afecto, no espero intimidad. Espero solo discreción». Las palabras cayeron como plomo sobre Lucía. Sintió el rostro enrojecer, no de vergüenza, sino de indignación. «Entendí los términos del acuerdo, don Rodrigo», dijo ella, levantando la barbilla. «No necesita recordarme que soy una carga». Algo pasó rápidamente por los ojos de él. Sorpresa, quizás, pero desapareció tan rápido como vino. «Estupendo. Entonces no habrá problemas». Se dio la vuelta y caminó hacia su propia habitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic seco. Lucía se quedó sola en el pasillo, temblando, no de frío sino de rabia contenida.
Caminó hasta la habitación que él le había indicado y empujó la puerta despacio. La habitación era grande, pero impersonal. Cama de matrimonio con sábanas blancas, armario de caoba, un sillón cerca de la ventana. Todo limpio, ordenado, sin alma. Caminó hasta la ventana y la abrió, dejando que el viento fresco de la sierra invadiera el espacio. Allá abajo, el jardín se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y más allá, las montañas de Sierra Nevada se erguían, majestuosas e indiferentes. Lucía se sentó al borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Lloró en voz baja, abrazándose las rodillas, sintiendo el peso aplastante de la realidad. Se había vendido no por dinero, sino por amor. Y ahora estaba atrapada en una jaula de oro, casada con un hombre que la veía como nada más que una obligación. Horas después, cuando cayó la noche y la casa se sumió en un silencio casi opresivo, Lucía todavía estaba sentada cerca de la ventana. No podía dormir. Con cada sonido, el viento, el crujir de la madera, su propio corazón latiendo, se sobresaltaba. En el pasillo, unos pasos. Se congeló. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de su habitación. Permanecieron allí parados durante largos segundos. Lucía apenas respiraba. Entonces los pasos se alejaron. En el despacho de la planta baja, Rodrigo Álvarez estaba sentado frente al escritorio, la frente apoyada en las manos. Intentaba concentrarse en los papeles que tenía delante, pero la imagen de ella no salía de su mente. La forma en que lo había mirado. Su voz diciendo, «Carga». Apretó los ojos. No debería importar. Aquello era solo un acuerdo. Necesitaba una esposa para mantener las apariencias, para silenciar los comentarios sobre su vida personal, para preservar la imagen que había construido a lo largo de años de carrera implacable. Lucía era conveniente, simple, silenciosa, perfecta para el papel. Entonces, ¿por qué su voz todavía resonaba en su mente? Rodrigo se levantó, caminó hasta la ventana y miró el jardín inmerso en sombras. En la segunda planta, una luz seguía encendida, la habitación de ella. Apretó los puños. «Mañana todo volverá a la normalidad», murmuró para sí mismo, pero en el fondo algo le susurraba que nada jamás volvería a ser normal. Los primeros días en la mansión Álvarez se arrastraron como una eternidad silenciosa. Lucía se despertaba todas las mañanas con el sonido de la lluvia fina golpeando las ventanas. Se ponía uno de los vestidos que misteriosamente aparecían doblados en el sillón de la habitación, siempre acompañados de una nota fría con solo las iniciales R.A., y bajaba a un desayuno solitario. Rodrigo nunca estaba allí. La primera mañana, Lucía pensó que tal vez había salido temprano. La segunda, empezó a entender. La evitaba deliberadamente. «Buenos días», dijo la tercera mañana al encontrarlo finalmente en el comedor. Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la larga mesa, escondido detrás del periódico El País. Murmuró algo inaudible sin bajar el periódico. Lucía se sentó en el otro extremo. Había al menos 8 sillas entre ellos. Doña Concepción sirvió café y pan con mantequilla en silencio, los ojos pequeños de la gobernanta siempre vigilantes, siempre juzgando. «¿Ha dormido bien?», intentó Lucía de nuevo. «Suficientemente», respondió Rodrigo todavía sin mirarla. El silencio volvió pesado e incómodo. Lucía removió el café, observando las vueltas que la cuchara daba en la taza. Contó hasta 10, luego hasta 20. Finalmente, Rodrigo dobló el periódico y se levantó. «Tengo vistas en el juzgado hoy. Volveré tarde». Y salió sin esperar respuesta. Lucía se quedó allí, sola en la gran mesa, sintiéndose más pequeña que nunca. En los días siguientes, se estableció una rutina cruel. Rodrigo salía temprano y volvía tarde. Cuando estaba en casa, se encerraba en el despacho. Cuando se cruzaban en los pasillos, él solo asentía con la cabeza y seguía adelante. Lucía intentó ocuparse. Intentó leer en la biblioteca, una sala imponente con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros de derecho y clásicos de la literatura española. Intentó caminar por los jardines. Intentó ayudar en la cocina. Fue al tercer día cuando doña Concepción la detuvo en la puerta de la cocina. «La señora no necesita preocuparse por esto», dijo la gobernanta, el tono educado pero frío como el hielo. «Solo quería ayudar», respondió Lucía, sonriendo nerviosa. «No estoy acostumbrada a estar parada».
La señora es la esposa de don Rodrigo. Hay personas para ocuparse de esas cosas. Pero me gusta cocinar. En casa de mi padre yo siempre... Esta no es la casa de su padre. Las palabras fueron dichas con tanta indiferencia que Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Doña Concepción continuó picando verduras, sin mirarla. Lucía salió de la cocina con los ojos escociendo, pero se negó a llorar. No delante de aquella mujer. El único lugar donde Lucía encontraba paz era el jardín. Todas las tardes, después de que la lluvia pasara y el sol de la sierra iluminara tímidamente las montañas, bajaba por los escalones de piedra y caminaba entre las hortensias y azaleas. Las flores estaban preciosas, pero abandonadas, ramas secas, hojas caídas, malas hierbas creciendo entre las raíces. Era como si la belleza de aquel lugar estuviera luchando por sobrevivir contra el abandono. Igual que yo, pensó Lucía, arrancando una mala hierba con cuidado. Empezó a cuidar del jardín. Todos los días regaba las flores, retiraba las hojas secas, podaba lo que estaba creciendo demasiado. Canturreaba en voz baja mientras trabajaba, recordando las tardes en la casa sencilla donde había crecido, cuando ayudaba a su padre en el pequeño patio. Era en esos momentos cuando conseguía olvidar por unos minutos dónde estaba y por qué estaba allí. Pero la realidad siempre volvía. Una tarde, mientras regaba las rosas cerca del porche, Lucía levantó los ojos y vio algo que la hizo detenerse. En la ventana del despacho de la segunda planta, Rodrigo estaba parado, mirándola. Cuando sus ojos se encontraron, él no desvió la mirada inmediatamente. Se quedó allí unos segundos más, la expresión ilegible. Entonces, como si despertara de un trance, cerró la cortina bruscamente. Lucía sintió el corazón acelerarse. No sabía por qué. Aquella noche, durante la cena, otra comida silenciosa y tensa, Rodrigo finalmente habló. He notado que ha estado cuidando del jardín. Lucía levantó los ojos, sorprendida. Sí, espero que no le importe. Necesitaba atención. No me importa. Silencio de nuevo. Lucía respiró hondo y reunió valor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Rodrigo la miró, ligeramente irritado. Depende de la pregunta. ¿Por qué se casó conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Rodrigo soltó el tenedor despacio, los ojos fijos en ella. Usted sabe por qué. Fue un acuerdo. ¿Pero por qué un acuerdo? ¿Por qué necesitaba una esposa? Sus ojos se entrecerraron. Eso no es asunto suyo. No es asunto mío. Lucía sintió que la voz se le elevaba sin querer. He renunciado a mi vida para estar aquí. Creo que merezco al menos saber el motivo. Rodrigo se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo de madera. Usted no ha renunciado a nada. Tomó una decisión, y fue bien recompensada por ella. Recompensada. Lucía también se levantó, las manos temblando. ¿Cree que el dinero es recompensa suficiente por vivir en una prisión? Los ojos de Rodrigo brillaron. ¿Prisión? Tiene comida, techo, ropa, comodidad. Si esto es una prisión, la mayoría de la gente daría todo por estar en su lugar. La mayoría de la gente no está casada con alguien que la trata como si fuera invisible. La frase resonó en el comedor. Lucía jadeaba, las manos cerradas en puños. Rodrigo estaba inmóvil, el rostro petrificado en una máscara de frialdad, pero en sus ojos, por una fracción de segundo, Lucía vio algo diferente, algo que se parecía casi a dolor. Entonces, él se dio la vuelta. Este matrimonio tiene reglas, le sugiero que las siga. Y salió dejando a Lucía sola en la sala, temblando de rabia y frustración. Aquella noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó tumbada mirando al techo, las palabras de Rodrigo martilleando en su mente. Usted no ha renunciado a nada, pero sí había renunciado a su libertad, a su dignidad, a su derecho a elegir su propio destino. Y lo peor de todo, lo haría de nuevo, porque allá abajo, en una cama de hospital en el centro de Granada, su padre seguía vivo, respirando, tomando las medicinas que ella jamás habría podido pagar sola. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y calientes. En el despacho, 3 puertas más allá, Rodrigo tampoco dormía. Estaba sentado en el sillón de cuero, un vaso de whisky en la mano, mirando al vacío. La voz de Lucía aún resonaba en sus oídos. Alguien que la trata como si fuera invisible. Tomó un trago largo de la bebida, sintiendo el líquido quemarle la garganta. Era eso lo que mejor hacía, volver las cosas invisibles. Emociones, debilidades, culpas.
Pero por primera vez en mucho tiempo, algo se negaba a desaparecer. Habían pasado 3 semanas desde la boda, 3 semanas de silencios, miradas evitadas y conversaciones monosilábicas. Lucía había aprendido a moverse por la mansión como un fantasma, silenciosa, discreta, casi inexistente, hasta que llegó la carta. Era una tarde nublada cuando doña Concepción le entregó el sobre fino con el membrete del Hospital Santa Teresa. Lucía lo abrió con dedos temblorosos, sintiendo ya el corazón encogerse incluso antes de leer. A la señora Lucía Santos Álvarez. Le informamos que el tratamiento del paciente José Santos requiere un ajuste en la medicación. Las nuevas medicinas tienen un coste adicional de 800 euros mensuales, no cubiertos por el seguro actual. Favor de presentarse en recepción para regularizar la situación. Lucía leyó y releyó la carta, las palabras volviéndose borrosas ante sus ojos. 800 euros. No tenía ni 2 euros en el bolsillo. Bajó las escaleras rápidamente, el sobre arrugado en las manos, y se detuvo frente a la puerta del despacho de Rodrigo. Sabía que él odiaba ser interrumpido durante el trabajo, pero no tenía elección. Respiró hondo y llamó. «Entre». Su voz era cortante incluso a través de la puerta. Lucía entró despacio. El despacho era exactamente como esperaba. Oscuro, lleno de pesados libros de derecho, un escritorio imponente donde Rodrigo estaba sentado, inclinado sobre papeles. No levantó la mirada. «¿Qué ocurre?» «Yo necesito hablar con usted. Estoy ocupado». «Lo sé, pero es sobre mi padre». Finalmente, Rodrigo levantó la mirada. Sus ojos grises eran fríos, impacientes. «Su padre está recibiendo el tratamiento completo, según lo acordado. ¿Qué más hay?» Lucía se acercó a la mesa extendiendo la carta. «Los médicos han cambiado la medicación. Las nuevas medicinas no están cubiertas. Solo necesito de una pequeña cantidad. Prometo devolverla en cuanto...» «¿Devolverla?», interrumpió Rodrigo, soltando el bolígrafo con un clic seco. «¿Y cómo exactamente piensa devolverla, Lucía? ¿Con las flores del jardín?» El tono era de pura ironía. Lucía sintió arder sus mejillas. «Sé que no tengo dinero ahora, pero puedo trabajar. Puedo encontrar un empleo y...» «¿Un empleo?». Rodrigo se reclinó en la silla, cruzando los brazos. «¿Mi esposa trabajando? ¿Y qué dirá la gente? ¿Que el juez Rodrigo Álvarez no puede mantener su propia casa? No se trata de apariencias». Lucía elevó la voz sin querer. «Se trata de mi padre, necesita esas medicinas. Y yo ya pago todas sus facturas. Mantengo esta casa, la mantengo a usted, mantengo su comodidad. El acuerdo se ha cumplido. No me corresponde financiar cada nuevo gasto que aparezca. No se trata de comodidad». Las lágrimas comenzaron a arder en los ojos de Lucía. «Se trata de humanidad». Rodrigo se levantó bruscamente. «Humanidad es lo que ofrecí cuando la saqué de la pobreza, Lucía. Cuando le di una vida digna a usted y a su padre. Si no fuera por mí, él ya estaría muerto». Las palabras cayeron como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo a decir la verdad?». Rodrigo caminó alrededor de la mesa, su voz ganando volumen. «Usted entró en esta casa por libre y espontánea voluntad. Nadie la forzó. ¿Y ahora viene aquí a exigir más?». «No estoy exigiendo». Las lágrimas finalmente se desbordaron. «Solo estoy pidiendo ayuda, solo eso. Mi padre está enfermo y yo...». «Deje de llorar». La orden fue seca, cortante, pero Lucía no podía parar. Las lágrimas descendían calientes por su rostro mientras intentaba en vano secárselas con el dorso de la mano. «No, no puedo», sollozó ella. «Solo quería que usted me viera como una persona, no como una carga, no como una obligación, solo como alguien que también sufre». Rodrigo se detuvo. Algo en su voz, en la desesperación pura y cruda de aquellas palabras, lo golpeó de una forma que no esperaba. Lucía estaba parada allí, pequeña y frágil bajo la luz tenue del despacho, los hombros temblando por los sollozos, y por primera vez desde que se conocieron, Rodrigo realmente la vio, no a la esposa de contrato, no a la intrusa silenciosa, sino a una mujer que había renunciado a todo por amor, una mujer que lloraba no por sí misma, sino por otra persona, y algo dentro de él, algo que había estado enterrado durante tanto tiempo que ya ni recordaba que existía, se movió. «Lucía, olvídelo», dijo ella con la voz rota. «Encontraré una solución. Siempre lo he hecho». Y antes de que él pudiera decir nada, ella salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí.
Aquella noche, Rodrigo no pudo trabajar. Se quedó sentado en la misma silla durante horas, mirando el lugar donde Lucía había estado. Solo quería que usted me viera como una persona. Las palabras lo persiguieron como un fantasma. Tomó whisky, intentó leer expedientes, intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero no funcionó, porque por primera vez en años, la armadura que había construido tan cuidadosamente alrededor de su propio corazón se había agrietado, y a través de la fisura, algo doloroso e incómodo se estaba filtrando. Culpa. A la mañana siguiente, Rodrigo bajó a desayunar más temprano de lo normal. Lucía no estaba allí. ¿Dónde está mi esposa?, le preguntó a doña Concepción. Salió temprano, señor. No dijo a dónde iba. Rodrigo sintió una extraña punzada en el pecho. Dejó el café intacto y volvió al despacho, pero no pudo concentrarse. Con cada sonido de puerta, de pasos, levantaba los ojos esperando ver a Lucía. Ella no volvió hasta el atardecer, mojada por la lluvia, el rostro pálido y los ojos rojos. Rodrigo la esperaba en el vestíbulo. ¿Dónde estabas? Lucía lo miró, pero no respondió. Solo subió las escaleras despacio, los hombros curvados por el peso invisible que cargaba. Más tarde, doña Concepción fue a buscarlo. Señor, la señora ha cogido dinero del fondo de la casa. Rodrigo sintió una sacudida recorrer su cuerpo. ¿Cuánto? 800 euros. Cerró los ojos. Entonces era eso. Lucía había cogido el dinero sin pedirlo. Había desobedecido. Había roto las reglas. Y debería estar furioso. Pero todo lo que sentía era una mezcla confusa de rabia, frustración y algo que dolorosamente se parecía a la admiración. Aquella noche, Rodrigo fue a la habitación de Lucía. Llamó una vez. 2. Ninguna respuesta. Empujó la puerta despacio. Lucía estaba tumbada en la cama, de espaldas a la puerta, los hombros sacudiéndose levemente. Estaba llorando. Otra vez. Rodrigo se quedó parado allí, la mano todavía en el pomo, sin saber qué hacer. La imagen de ella, tan pequeña, tan rota, hacía que algo doloroso se retorciera dentro de su pecho. Abrió la boca para decir algo, para gritar tal vez, para recordarle las reglas, pero no salió ninguna palabra. En lugar de eso, dio un paso atrás y cerró la puerta despacio, con cuidado de no hacer ruido. Bajó las escaleras como un hombre en trance, caminó hasta el jardín bajo la lluvia fina de la noche. Las flores que Lucía cuidaba con tanto cariño brillaban húmedas bajo la luz tenue del porche. Recordó la tarde en que la vio canturreando mientras regaba las plantas, sonriendo a los pétalos como si pudieran oírla. ¿Tienes el valor de decirme eso? No es valor, es verdad. Rodrigo se pasó la mano por el rostro mojado por la lluvia. ¿O eran lágrimas? Ya no lo sabía. Lo que sí sabía era que algo había cambiado, algo irreversible. Había juzgado a personas toda su vida. Había aplicado la ley con precisión quirúrgica, sin dejarse afectar por lágrimas o súplicas. Pero ahora, por primera vez, estaba siendo juzgado, y el veredicto era claro: culpable. La mañana amaneció clara en Granada. Después de días de lluvia, el sol finalmente perforó las nubes, iluminando la sierra con esa luz dorada típica del otoño. Las gotas de la lluvia nocturna aún brillaban en las hojas, convirtiendo el jardín de la mansión Álvarez en un lienzo impresionista. Rodrigo no había dormido. Pasó toda la noche en el despacho, intentando trabajar, intentando leer, intentando hacer cualquier cosa que le quitara la imagen de Lucía llorando de la mente. Pero no funcionó. A las 6 de la mañana se rindió, se duchó, se vistió y en lugar de ir directamente al despacho como siempre hacía, caminó hasta el porche que daba al jardín trasero, y la vio. Lucía estaba arrodillada cerca de los macizos de hortensias, llevando un vestido azul claro, el cabello castaño recogido en un moño suelto. Regaba las flores con cuidado, hablándoles en voz baja, algo que Rodrigo ya había notado que hacía. La luz de la mañana la envolvía de una forma que la hacía parecer parte de aquel escenario, como si perteneciera allí, no a la mansión fría e imponente, sino a ese pequeño pedazo de vida que ella estaba intentando cultivar. Rodrigo se quedó allí observando, y por primera vez en semanas, quizás en años, algo cercano a una sonrisa tocó sus labios. ¿Cómo no había visto esto antes? Lucía no era una carga, no era una obligación, era real, genuina,
una luz en medio de toda la oscuridad que él había construido a su alrededor, y él la había tratado como basura. La culpa volvió, afilada e implacable. Rodrigo cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión. Bajó los escalones del porche y caminó hacia el jardín. Lucía no lo oyó acercarse. Estaba absorta en lo que hacía, canturreando en voz baja una canción que él no reconoció. «Buenos días». Lucía se sobresaltó, volcando la regadera. Se giró rápidamente, los ojos desorbitados. «Don Rodrigo, yo no lo oí llegar. Perdona, no quería asustarte». Se levantó despacio, limpiándose las manos sucias de tierra en el delantal. Había algo diferente en el tono de voz de él, algo que la dejó confusa. «Buenos días», dijo ella, cautelosa. Rodrigo metió las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. «Las flores están bonitas». Lucía parpadeó. «Oh, gracias. Las has cuidado con dedicación. Me gusta. Es relajante». Silencio, pero diferente de los otros silencios que habían compartido. Este tenía algo de expectante. «Lucía...» Ella levantó los ojos, el corazón acelerándose sin entender por qué. «¿Sí?» Rodrigo dudó. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, tercas. No estaba acostumbrado a esto, a pedir disculpas, a admitir que estaba equivocado. «No necesitas llamarme don Rodrigo todo el tiempo». Lucía arqueó una ceja sorprendida. «¿Cómo debo llamarlo entonces?» «Rodrigo. Rodrigo es suficiente». Ella esbozó una sonrisa pequeña y tímida. «Está bien, Rodrigo». Y cuando ella dijo su nombre de esa manera, suave, casi musical, Rodrigo sintió que algo extraño sucedía en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más ligero, como si el mundo se hubiera vuelto más colorido. «Las flores realmente parecen mejores hoy», dijo él, buscando algo para llenar el silencio. Lucía rió. «O tal vez sea porque tú estás mirándolas por primera vez». «Tuché». Rodrigo casi sonrió. «¿Hablas con ellas?» «Hablo», admitió Lucía, sin vergüenza. «Creo que las palabras amables ayudan a cualquier cosa a florecer». Rodrigo la miró durante un largo momento. Había algo tan puro en aquellas palabras, tan simple y verdadero, que se sintió pequeño ante ellas. «Hace tanto tiempo que no sé lo que es eso». Lucía inclinó la cabeza, curiosa. «¿El qué?» «Palabras amables». Los ojos de ella se suavizaron. «Tal vez solo has olvidado cómo suenan». «Es posible». Lucía dio un paso hacia él, atrevida. «¿Tienes el valor de decirme eso?» Rodrigo arqueó una ceja. «¿Decir el qué?» «Que has olvidado cómo ser amable. Tú, el juez más temido de Granada. El hombre que nunca sonríe, nunca duda, nunca se equivoca». Había provocación en ese tono, pero también curiosidad genuina. Rodrigo sintió que las comisuras de sus labios se curvaban involuntariamente. «¿Estás poniéndome a prueba?» «Estoy observando». «¿Y qué ves?» Lucía lo estudió por un momento, sus ojos oscuros recorriendo el rostro de él como si intentara descifrar un enigma. «Veo a alguien que construyó muros tan altos que olvidó que existe un mundo ahí fuera». La frase lo golpeó de lleno. Rodrigo desvió la mirada claramente incómodo. «Eres diferente de todo lo que imaginé, Lucía». ¿Es eso un cumplido o una advertencia? Él la miró de nuevo, los ojos grises encontrándose con los castaños de ella. «Todavía no lo sé». El aire entre ellos se volvió denso. Lucía sintió el corazón latir más rápido, pero no desvió la mirada. Rodrigo tampoco. Se quedaron allí, en una confrontación silenciosa que no era de rabia, sino de reconocimiento mutuo. «Tengo que irme», dijo Rodrigo finalmente, la voz un poco ronca. «Tengo vistas hoy». «Claro». Dio unos pasos, pero se detuvo. Se giró. «¿Lucía?» «Sí, sobre ayer, sobre el dinero». Ella se tensó, esperando la reprimenda. «Sé que rompí las reglas, no debí». «No», interrumpió Rodrigo. «Hiciste lo correcto. Y yo debí haber ayudado desde el principio». Lucía abrió los ojos de par en par. «Yo no... Me encargaré de que las nuevas medicinas de tu padre entren en el seguro. No necesitas preocuparte por eso». Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, de gratitud. «Gracias», susurró ella. Rodrigo solo asintió con la cabeza y caminó hacia la casa, pero cuando llegó a la puerta, no pudo resistirse. Miró hacia atrás. Lucía estaba de vuelta en los macizos, sonriendo a las flores mientras las regaba. El sol brillaba en su cabello, convirtiendo los mechones castaños en oro.
Y Rodrigo, por primera vez en muchos años, sintió algo que había olvidado cómo llamar: esperanza. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero innegable en la dinámica de la mansión Álvarez. Rodrigo comenzó a aparecer más, no solo en el despacho cerrado o en las comidas apresuradas, sino en los espacios comunes. Tomaba café más tarde, casualmente a la misma hora que Lucía. Caminaba por el jardín al final de la tarde, siempre cuando ella estaba allí. Hacía preguntas sobre las flores, sobre su día, sobre los libros que ella estaba leyendo. Eran conversaciones cortas, cuidadosas, como dos animales heridos probando si el otro era seguro, pero eran conversaciones. Y Lucía, que había aprendido a leer silencios, comenzó a notar otros detalles: la forma en que Rodrigo la miraba cuando creía que ella no estaba viendo, el modo en que su voz se suavizaba cuando hablaba con ella, la manera en que siempre encontraba excusas para estar en la misma habitación. Era confuso, aterrador y, extrañamente, emocionante. Fue una tarde lluviosa de jueves cuando todo cambió definitivamente. Lucía estaba en la biblioteca, ese santuario de madera oscura y olor a libros antiguos, intentando alcanzar un volumen de Benito Pérez Galdós en la estantería más alta. Fortunata y Jacinta. Ya lo había leído 3 veces, pero era su favorito. Se puso de puntillas, estiró el brazo todo lo que pudo. Sus dedos rozaron el lomo del libro, pero no fue suficiente. «Maldición», murmuró ella. «¿Necesitas ayuda?» Lucía se sobresaltó violentamente y perdió el equilibrio. Por una fracción de segundo, sintió el cuerpo inclinarse hacia atrás, el suelo acercándose peligrosamente. Pero antes de que pudiera caer, unos brazos firmes la sujetaron por la cintura. «Rodrigo». El tiempo se congeló. Lucía estaba apoyada contra el pecho de él, el corazón latiendo tan rápido que estaba segura de que él podía sentirlo. Las manos de él estaban firmes alrededor de su cintura, grandes, cálidas, seguras, y su perfume, amaderado, con notas de cedro y algo vagamente cítrico, invadió sus sentidos. «¿Estás bien?». La voz de Rodrigo era ronca, demasiado cerca de su oído. Lucía tragó saliva, incapaz de hablar. Solo asintió. Despacio, él la ayudó a ponerse de pie, pero no la soltó inmediatamente. Se quedaron allí, en el estrecho espacio entre las estanterías, los cuerpos a centímetros de distancia. Lucía finalmente reunió el valor para mirar hacia arriba. Los ojos de Rodrigo estaban fijos en ella. Ya no era aquella mirada fría y distante. Era algo diferente, algo intenso, casi vulnerable. «Rodrigo», comenzó ella, pero la voz le salió en un susurro. «Tienes que tener más cuidado», dijo él, pero el tono no era de reprimenda. Era casi preocupado. Solo quería coger un libro. «¿Fortunata y Jacinta?». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Te vi leyéndolo ayer, en el jardín». Se había fijado. Rodrigo finalmente se apartó, pero el movimiento fue reacio. Alcanzó el libro fácilmente de la estantería y se lo entregó. Sus dedos se tocaron brevemente en la transferencia y Lucía sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. «Gracias», murmuró ella. «La próxima vez, llámame. Prefiero ayudar que tener que llevarte inconsciente a la enfermería». Había un tono de broma en su voz, y cuando Lucía levantó los ojos de nuevo, vio algo que la dejó sin aliento. Rodrigo estaba sonriendo. No era una sonrisa grande, solo una leve curvatura de los labios, pero era genuina y transformaba completamente su rostro, suavizaba las líneas duras, iluminaba los ojos grises, lo hacía parecer humano. «Acabas de sonreír», dijo Lucía maravillada. «¿He sonreído?». «Has sonreído». Rodrigo se pasó la mano por el cabello casi avergonzado. «Debe ser un efecto secundario de pasar demasiado tiempo contigo». «Contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Lucía abrazó el libro contra su pecho, intentando controlar el corazón acelerado. «No sabía que yo era contagiosa. Eres muchas cosas que no esperaba, Lucía». «¿Cómo qué?». Él la miró durante un largo momento, como si estuviera sopesando las palabras. «Fuerte, amable, terca». «Terca. Has invadido mi vida. Has puesto mi rutina patas arriba y todavía tienes la audacia de sonreír mientras lo haces». Lucía sintió sus mejillas enrojecer. «Yo no he invadido nada. Tú me trajiste, y me arrepiento de ello cada día». Las palabras deberían doler, pero el tono de su voz, la forma en que la miraba, decía exactamente lo contrario.
Mentiroso, susurró Lucía. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Me estás llamando mentiroso? Lo estoy. Él dio un paso adelante, luego otro. Lucía retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó la estantería de libros. ¿Y por qué crees que estoy mintiendo? Porque si realmente te arrepintieras, no estarías aquí ahora. Rodrigo se detuvo, el rostro a pocos centímetros del de ella. Lucía podía sentir su respiración, ver las minúsculas líneas alrededor de sus ojos grises, el leve temblor en su mandíbula. «Eres demasiado perceptiva para tu propio bien», murmuró él, «y tú eres demasiado orgulloso para el tuyo». Se quedaron allí, atrapados en un momento que se estiraba como un elástico a punto de romperse. El aire estaba denso, eléctrico. Cualquier movimiento, cualquier palabra podría romper el encanto. Fue Rodrigo quien retrocedió primero, pasándose la mano por el rostro como si intentara despertar de un sueño. «Debería irme. Tengo trabajo». Claro, pero él no se movió. Se quedó allí, mirándola con una expresión que Lucía no podía descifrar. «¿Lucía? Sí, gracias». Ella frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por recordarme que todavía soy capaz de sonreír». Y antes de que ella pudiera responder, él salió de la biblioteca, dejándola sola entre los libros y el persistente perfume a cedro. Lucía se desplomó en un sillón, el libro cayendo de sus manos. El corazón aún latía desacompasado, las piernas le temblaban ligeramente. ¿Qué acaba de pasar? No lo sabía, pero una cosa era cierta. Algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, y no sabía si eso la asustaba o la emocionaba. Las cenas cambiaron. Antes silenciosas y tensas, ahora venían acompañadas de conversaciones, sobre libros, sobre la ciudad, sobre recuerdos de la infancia. Rodrigo descubrió que Lucía tenía un agudo sentido del humor escondido bajo su timidez inicial. Lucía descubrió que Rodrigo, cuando bajaba la guardia, era sorprendentemente ocurrente. Una noche, durante una cena particularmente agradable, Rodrigo soltó el tenedor y la miró con expresión seria. «Lucía, necesito contarte algo». Ella sintió el estómago encogerse. «Ya está. La parte donde dice que todo esto ha sido un error. Estoy planeando un proyecto nuevo en el juzgado». Ella parpadeó, confusa. «¿Un proyecto?» «Sí. Algo para ofrecer asistencia jurídica gratuita a familias sin recursos aquí en Granada. Personas que necesitan ayuda, pero no tienen medios para pagar abogados». Lucía soltó su propio tenedor, los ojos brillantes. «Rodrigo, eso es maravilloso». Él sonrió, una de esas sonrisas raras que transformaban todo su rostro. «¿De verdad lo crees?» «Lo creo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?» Rodrigo guardó silencio por un momento, los ojos fijos en la copa de vino. «Tú». La palabra flotó en el aire como una confesión. Lucía sintió el corazón acelerarse. «¿Yo?» Él la miró directamente. «Durante años, creí que la justicia era aplicar la ley sin emoción, que ser un buen juez significaba ser imparcial, frío, distante. Pero tú me has enseñado que la justicia sin compasión es solo castigo. Rodrigo, me has hecho ver que hay personas detrás de los expedientes, historias, dolores, necesidades, no solo números y párrafos». Lucía sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. «Yo no te he enseñado nada de eso. Sí que lo has hecho, solo por estar aquí, por ser quien eres». Él extendió la mano a través de la mesa, tocando ligeramente la de ella. Lucía miró aquellas manos, tan grandes, tan fuertes, sosteniendo las suyas con una delicadeza que la sorprendió. «Gracias», dijo él en voz baja, «por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo». Las palabras salieron antes de que Lucía pudiera pensar, pero cuando las oyó, se dio cuenta de que eran verdad. En algún momento, sin darse cuenta, había dejado de ver a Rodrigo como el juez frío y aterrador. Ahora veía a un hombre, complejo, herido, intentando desesperadamente encontrar su camino de vuelta a la luz. 3 semanas después, la inauguración del proyecto tuvo lugar una tarde soleada en el juzgado de Granada. La sala estaba abarrotada. Abogados, jueces, periodistas y docenas de personas sencillas que necesitaban esa ayuda. Lucía estaba sentada en la primera fila con un vestido azul marino que Rodrigo le había comprado especialmente para la ocasión. Se sentía fuera de lugar en medio de aquel mundo formal, pero Rodrigo había insistido. «Eres mi esposa. Tu lugar está a mi lado». Su esposa. Las palabras aún la hacían estremecerse. Rodrigo subió al estrado
imponente con su traje oscuro, el rostro serio, pero cuando sus ojos encontraron los de Lucía entre el público, algo en ellos se suavizó. Comenzó a hablar. Durante muchos años practiqué la ley creyendo que la justicia era una ecuación simple, delito más evidencia igual a castigo. Pero la vida me ha enseñado, y sigue enseñándome, que la verdadera justicia es más compleja que eso. Hizo una pausa, sus ojos buscando de nuevo a Lucía. La justicia real reconoce que detrás de cada caso hay una persona, una historia, una familia, y que a veces la mayor injusticia no es castigar al culpado, sino ignorar al inocente que necesita ayuda. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Sabía que cada palabra de aquel discurso era para ella. Este proyecto, continuó Rodrigo, trata de tender la mano, de reconocer que no todos tienen los mismos recursos, las mismas oportunidades, y que nuestra responsabilidad como agentes de la justicia va más allá de sentarse en una silla y golpear un mazo. Los aplausos resonaron en la sala, pero Rodrigo parecía ajeno a ellos. Sus ojos permanecían fijos en Lucía, y ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, húmeda de lágrimas pero llena de orgullo, y cuando Rodrigo la vio, algo dentro de él se asentó, como si una pieza que había estado faltando durante toda su vida finalmente hubiera encontrado su lugar. Después de la ceremonia, en el camino de vuelta a casa, Lucía no pudo contenerse. «Has estado increíble hoy». Rodrigo rió en voz baja. «Solo he leído un discurso». «No, le has mostrado al mundo quién eres realmente. Y eso es mucho más importante que cualquier palabra bonita». Él detuvo el coche en el arcén, en medio de la sierra, y se giró hacia ella. «¿Sabes una cosa, Lucía?» «¿El qué?» «Me he pasado la vida entera intentando ser perfecto, impecable, impenetrable, y en 2 meses has conseguido demoler todo eso». «¿Perdona?», dijo ella medio riendo. «No te disculpes». Rodrigo sostuvo su barbilla con delicadeza. «Es lo mejor que me ha pasado nunca». Y allí, en el asiento del coche con la Sierra de Granada extendiéndose a su alrededor, Lucía finalmente lo entendió. No se había enamorado de Rodrigo de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, gradual, como flores brotando en suelo árido, como el sol derritiendo la nieve, como heridas cerrándose y dejando cicatrices que prueban que la curación es posible. Se enamoró en las pequeñas cosas, en la primera sonrisa, en la primera palabra amable, en la primera vez que él la vio de verdad. Y ahora, mirando aquellos ojos grises que antes parecían tan fríos, Lucía vio algo diferente. Vio amor. 3 semanas después de la inauguración del proyecto, Rodrigo recibió una invitación especial: dar un discurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre ética y humanización en la magistratura. Era un honor, un reconocimiento público de su transformación, y por primera vez quería compartirlo con alguien. «Lucía», dijo durante el desayuno, «tengo que ir a Madrid el viernes. Me gustaría que me acompañaras». Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿Yo? Sí, no será un evento formal. Quiero que conozcas el mundo fuera de los muros de esta casa». Lucía dudó. La idea de salir de Granada, de pasar un día entero al lado de Rodrigo, lejos de la seguridad de la rutina, era simultáneamente emocionante y aterradora. «No sé si...» «Por favor». La palabra, simple, directa, cargaba un peso que ella no esperaba. Rodrigo raramente pedía, ordenaba, sugería, decidía, pero nunca pedía. «Está bien», dijo ella sonriendo. «Iré». El viernes, a las 7 de la mañana, partieron juntos en el coche de Rodrigo. Era uno de esos días perfectos de mayo. Cielo azul, sol suave, una brisa fresca. El viaje por la autovía A44 fue tranquilo. Lucía pegó el rostro a la ventana, maravillada con el paisaje cambiante, los campos de olivos de Jaén, las llanuras de la Mancha. «Es precioso», murmuró. Rodrigo la observó por el rabillo del ojo, una sonrisa jugando en sus labios. «¿Nunca habías estado en Madrid?» «No, mi padre». Él no podía permitírselo, y después de que enfermara, no había tiempo para viajes. Rodrigo extendió la mano, y en un gesto espontáneo, entrelazó sus dedos con los de ella. Lucía se sobresaltó, pero no se apartó. Miró aquellas manos unidas, grandes y pequeñas, fuertes y delicadas, y sintió algo cálido extenderse por su pecho. «Entonces hoy será especial», dijo Rodrigo en voz baja, y lo fue.
El discurso en el tribunal fue brillante. Rodrigo habló sobre compasión, sobre errores, sobre el valor de cambiar, y cuando dijo la palabra humanidad, sus ojos buscaron a Lucía entre el público, y ella sintió que el mundo entero desaparecía. Estaba hablando para ella. Después del evento, caminaron por el centro de Madrid, por las calles estrechas llenas de edificios históricos, por los cafés con olor a pan recién hecho y café fuerte, por la Plaza Mayor. Lucía estaba radiante, riendo alto, señalando todo, encantada con la energía vibrante de la ciudad. Y Rodrigo, que normalmente detestaba las multitudes y el ruido, no podía dejar de sonreír. «Fue aquí donde todo empezó para mí», dijo él, deteniéndose frente al antiguo edificio de la Facultad de Derecho en la ciudad universitaria. «Estudié aquí, me convertí en juez aquí, construí todo aquí». Lucía miró el edificio imponente y luego a él. Y valió la pena. Rodrigo guardó silencio por un momento. Creí que sí. Durante mucho tiempo, creí que había encontrado mi propósito. Pero ahora, él la miró fijamente. Ahora me doy cuenta de que solo estaba huyendo. ¿De qué? De mí mismo. Lucía sintió el corazón encogerse. Había tanto dolor en aquellas palabras, tanta verdad cruda y vulnerable, que tuvo que luchar contra el impulso de abrazarlo allí mismo, en medio de la calle concurrida. «Ya no estás huyendo», dijo ella suavemente. «¿No? No. Estás aquí. De verdad». Rodrigo sostuvo su mano, entrelazando los dedos de nuevo. «Gracias a ti». Lucía sintió que las lágrimas le escocían. «Rodrigo, yo...» «No digas nada todavía», interrumpió él. «Déjame terminar». La llevó a un rincón más tranquilo, cerca del Parque del Retiro, lejos del flujo de peatones, y sostuvo ambas manos de ella. «Pasé años construyendo muros, enormes, infranqueables, muros para proteger mi corazón, mi mente, mi cordura. Y funcionó. Durante mucho tiempo, funcionó». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía sin que ella se diera cuenta. «Pero entonces apareciste tú», continuó Rodrigo con voz ronca. «Y sin pedir permiso, sin llamar, empezaste a derribar ladrillo por ladrillo. Y yo luché, Lucía. Luché tanto para mantener esos muros en pie. Pero tú...» «¿Yo qué?», susurró ella. «Tú eras más fuerte que mis miedos». El mundo pareció detenerse. Los sonidos de la ciudad, coches, voces, música callejera, se transformaron en un borrón distante. «Rodrigo, me he enamorado de ti, Lucía». Las palabras cayeron como bombas entre ellos. Lucía jadeó, los ojos desorbitados. «No sé cuándo ocurrió exactamente», continuó él, las palabras saliendo en un torrente como si necesitara sacarlas de su pecho antes de perder el valor. «Tal vez fue cuando te vi llorar por primera vez, o cuando te vi sonreír a las flores, o cuando me confrontaste sin miedo diciendo que estaba equivocado. No lo sé, pero ocurrió. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Lucía estaba llorando abiertamente ahora, los sollozos sacudiendo su cuerpo. «No tienes que responder», dijo Rodrigo rápidamente secando una lágrima de su mejilla con el pulgar. «No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras, que mis sentimientos son reales, que ya no eres un contrato, una obligación. Eres mi razón para despertarme por la mañana y mi último pensamiento antes de dormir». «Rodrigo», Lucía finalmente pudo hablar entre sollozos. «¿Tú estás seguro?» Él sonrió, aquella sonrisa hermosa y rara que transformaba todo su rostro. «Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida». Y entonces, sin pensar, sin planear, Lucía se arrojó a sus brazos. Rodrigo la sostuvo con fuerza, el rostro enterrado en su cabello, respirando aquel perfume a jazmín que lo había estado persiguiendo durante semanas. Se quedaron así durante un largo momento, abrazados en medio del parque, indiferentes al mundo a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo sostuvo el rostro de ella entre sus manos. «¿Puedo...?» Lucía asintió, incapaz de hablar, y él la besó. Fue un beso lento, cuidadoso, como si Rodrigo tuviera miedo de romperla. Sus labios eran cálidos y suaves, moviéndose contra los de ella con una ternura que la hizo derretirse. Lucía sintió que el mundo giraba. Se aferró a los hombros de él, perdiéndose en aquel momento, en aquel sentimiento que era al mismo tiempo nuevo y familiar. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto lo cambia todo», susurró Lucía. «No tiene por qué cambiarlo.
Solo tiene que ser real. Ella rió entre lágrimas. Es real. Rodrigo, es tan real que duele. Él apoyó su frente contra la de ella. Entonces deja que duela, porque por primera vez en mi vida quiero sentir todo, incluso el dolor. Y allí, en el centro de Madrid, con el sol poniéndose sobre los tejados de la ciudad, dos personas que nunca deberían haberse encontrado finalmente se permitieron amar. El viaje de vuelta a Granada transcurrió en un silencio diferente. Ya no era el silencio tenso e incómodo de los primeros días. Era un silencio lleno, repleto de palabras no dichas, de roces vacilantes, de miradas que lo decían todo. Rodrigo conducía con una mano en el volante, la otra entrelazada con la de Lucía. Ella miraba la carretera que atravesaba la llanura, pero su pensamiento estaba a miles de kilómetros de allí. O mejor dicho, estaba exactamente allí, en ese momento suspendido entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Lucía? Ella se volvió hacia él. Estás callada. Había preocupación en su voz. ¿Estás arrepentida? ¿De qué? De hoy, del beso, de nosotros. Lucía apretó su mano. Jamás. Rodrigo dejó escapar un suspiro de alivio que ella no esperaba. Pensé que tal vez... Rodrigo. Ella se inclinó y le besó la mejilla levemente, sintiéndolo estremecerse con el contacto. No me arrepiento de nada, solo estoy procesando. ¿Es mucho? Lo es. Ella rió. Hace 2 meses me casé con un extraño frío y distante, y ahora estoy volviendo a casa, cogida de la mano del hombre que amo. Del hombre que amo. Las palabras salieron naturalmente, sin planificación, pero tan pronto como Lucía las oyó, se congeló. El coche redujo la velocidad. Rodrigo se detuvo en el arcén y se giró hacia ella, los ojos desorbitados. ¿Qué has dicho? Lucía sintió que el rostro le ardía. Yo no... Lucía, repítelo. Rodrigo, por favor. Respiró hondo, reuniendo todo el valor que tenía. Dije que estoy volviendo a casa con el hombre que amo. Por un momento, Rodrigo solo la miró. Entonces, para su completo shock, los ojos de él se llenaron de lágrimas. ¿Rodrigo? ¿Estás...? Él la atrajo hacia un abrazo desesperado, enterrando el rostro en su cuello. Nunca pensé que oiría eso, murmuró contra la piel de ella. Nunca pensé que alguien pudiera, ¿amarme? Sí. Lucía se apartó lo suficiente para sostener el rostro de él entre sus manos. Entonces, escucha bien, Rodrigo Álvarez, porque lo diré cuantas veces sea necesario. Te amo, amo tu fuerza y tu vulnerabilidad. Amo tus sonrisas raras y tus palabras cuidadosas. Amo al hombre en el que te has convertido, y amo aún más al hombre en el que te estás convirtiendo. Las lágrimas corrieron por el rostro de él. Lucía las secó con los pulgares, su propio corazón casi explotando de emoción. ¿Cómo puedes verme así?, preguntó Rodrigo con la voz rota. ¿Cómo puedes ver bondad donde solo hay un hombre que estaba perdido pero está encontrando su camino de vuelta? Completó Lucía, y me siento privilegiada por poder presenciar ese viaje. Rodrigo la besó de nuevo, esta vez con más intensidad, con urgencia, como si necesitara probarse a sí mismo que aquello era real. Y Lucía le devolvió el beso con la misma intensidad, dejando que todo el amor que sentía se desbordara en ese beso. Cuando llegaron a la mansión, la noche ya había caído sobre Granada. La casa, que antes le parecía fría y aterradora a Lucía, ahora se erguía como un hogar. Nuestro hogar, pensó y sonrió. Rodrigo detuvo el coche y se giró hacia ella. Bienvenida de vuelta. Es bueno estar de vuelta. Él salió, dio la vuelta y le abrió la puerta con una reverencia exagerada que la hizo reír. Pero cuando Lucía iba a dar un paso, Rodrigo la sorprendió. En un movimiento rápido, la cogió en brazos. «Rodrigo», gritó ella riendo, «¿qué estás haciendo?» «Llevando a mi esposa a casa. Pero ya llevamos 2 meses casados». «Entonces llevo 2 meses de retraso». Y la llevó por los escalones de la entrada, cruzando la puerta principal, a través del vestíbulo de mármol. Doña Concepción apareció, se detuvo abruptamente al verlos, y rápidamente desvió la mirada con un atisbo de sonrisa. «Hasta ella se ha dado cuenta», pensó Lucía, maravillada. Rodrigo subió las escaleras sin esfuerzo, llevándola hasta la 2ª planta. Pero en lugar de llevarla a su habitación, se detuvo frente a la puerta de él. Miró a Lucía, una pregunta silenciosa en sus ojos, y ella respondió de la única forma que importaba, besándolo de nuevo. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño.
Lucía se despertaba por la mañana y encontraba a Rodrigo ya despierto, observándola dormir con aquella sonrisa pequeña y tierna que era solo de ella. Desayunaban juntos, hablaban de todo y de nada, reían de bromas internas que solo ellos entendían. Rodrigo volvía más temprano del juzgado. A veces traía flores, margaritas blancas, rosas amarillas, orquídeas moradas, siempre diferentes, siempre acompañadas de notas escritas a mano. Para la mujer que enseñó a las flores a florecer, iluminas hasta los días nublados. Te amo, siempre. Lucía guardaba cada nota en una caja especial que escondía en el cajón de la cómoda. Una tarde, mientras caminaban por el jardín cogidos de la mano, Rodrigo se detuvo frente a los macizos de hortensias que Lucía cuidaba con tanto cariño. ¿Recuerdas cuando me dijiste que hablabas con las flores? Lucía rió. Lo recuerdo. Y pensaste que estaba loca. No lo pensé. Él la atrajo hacia sí. Me pareció fascinante. Todavía me lo parece. ¿Por qué? Porque crees que hasta las cosas más frágiles merecen amor y atención, y aplicaste ese principio a mí también. Lucía sintió que le escocían los ojos. Tú no eres frágil, Rodrigo, ¿no? Él sonrió tristemente. Me pasé la mitad de mi vida intentando convencer al mundo de que era fuerte, y la otra mitad intentando convencerme a mí mismo. Pero contigo puedo ser frágil, puedo tener miedo, puedo dudar, y aún así ser amado. Lucía sostuvo el rostro de él con ambas manos. No eres amado. A pesar de tus debilidades, Rodrigo, eres amado por ellas, porque te hacen humano, real. Él apoyó su frente contra la de ella. ¿Cómo he vivido tanto tiempo sin ti? Esperando, porque todo tiene su momento adecuado. ¿Y este es nuestro momento? Lucía sonrió. Este es nuestro momento. Y allí, entre las flores que ella había plantado y el amor que habían construido juntos, Rodrigo entendió algo fundamental. No había perdido nada al enamorarse de Lucía. Se había encontrado a sí mismo. Septiembre llegó trayendo ese frío característico de la sierra. Mañanas cubiertas de niebla, tardes con sol tímido, noches estrelladas y gélidas. Lucía y Rodrigo habían establecido una rutina cómoda. Despertar juntos, café en el porche, él yéndose a trabajar con un beso largo en la puerta, ella cuidando del jardín y de la casa, él volviendo más temprano solo para pasar más tiempo con ella. Era simple, era perfecto, hasta que una mañana de sábado, Rodrigo se despertó con una idea. ¿Lucía?, la llamó, encontrándola en el jardín como siempre. Estaba arrodillada cerca de las azaleas, usando aquel vestido azul que a él tanto le gustaba, el cabello recogido en una coleta. «Buenos días», dijo ella sonriendo. «Te has despertado temprano hoy». No podía dormir. La expresión de él era extraña, nerviosa. Lucía frunció el ceño. «¿Está todo bien?» «Lo está. De hecho, está mejor que bien. Solo necesito enseñarte una cosa». Le tendió la mano. Lucía la tomó confusa y dejó que él la guiara hasta una parte del jardín que ella no solía frecuentar. Un rincón escondido cerca de los jazmines, donde había un pequeño cenador blanco cubierto de enredaderas. Y fue allí donde Lucía lo vio. El cenador estaba decorado. Flores frescas, rosas blancas, lirios, hortensias azules cubrían las columnas. Velas flotaban en pequeños cuencos de cristal. En el centro había una mesa simple con un ramo de margaritas, sus flores favoritas. Lucía se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados. «Rodrigo, ¿qué?» Él se colocó frente a ella, sosteniendo ambas manos. «Hace algún tiempo me di cuenta de algo importante». «¿De qué?» «De que nos casamos por las razones equivocadas». Lucía sintió que el corazón se le hundía. «Rodrigo, si estás diciendo que...» «Déjame terminar». Él apretó sus manos. «Nos casamos por obligación, por un contrato frío y sin alma. Tú no tuviste elección, y yo tampoco en realidad. Ambos fuimos prisioneros de una situación que ninguno de los dos quería». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella. «Pero entonces», continuó Rodrigo, soltando una de sus manos para coger algo del bolsillo, «pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo, de la forma correcta esta vez». Se arrodilló. Lucía jadeó, las lágrimas cayendo ahora libremente. Rodrigo abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo simple, oro blanco con un pequeño diamante en el centro. Discreto, elegante, perfecto. «Lucía Santos»,
Viniste a mí como una extraña en una tormenta, y sin pedir permiso, transformaste mi vida entera. Me enseñaste a sonreír de nuevo. Me enseñaste que ser fuerte significa también ser vulnerable. Me enseñaste que el amor no es una debilidad, es el mayor valor que existe. Respiró hondo, la voz temblando levemente. Hace 6 meses, te pedí matrimonio por todos los motivos equivocados. Hoy te lo pido de nuevo, pero por los motivos correctos. No por deber, no por obligación, sino por amor, por elección libre y consciente. Lucía estaba sollozando ahora, apenas pudiendo mantenerse en pie. Cásate conmigo, Lucía, de verdad esta vez, no porque tengas que casarte, sino porque quieres casarte, porque me amas tanto como yo te amo, porque no puedo imaginar despertarme un día y no verte a mi lado. Silencio, solo el sonido de sus sollozos y del viento en las hojas. ¿Entonces?, preguntó Rodrigo, una sonrisa nerviosa en su rostro. ¿Vas a dejarme aquí de rodillas todo el día? Lucía estalló en una risa llorosa. Sí, sí que vas a dejarme de rodillas o... Sí, quiero casarme, gritó ella, arrojándose a sus brazos. Sí, sí, 1000 veces sí. Rodrigo la cogió en brazos, girándola en el aire mientras reía. Un sonido hermoso, libre, lleno de alegría pura. Cuando finalmente la volvió a poner en el suelo, tomó su mano izquierda y retiró la alianza simple que ella usaba desde la primera boda, y en su lugar colocó el anillo nuevo. Ahora sí, dijo él besando su mano, ahora estás verdaderamente casada conmigo. Lucía miró el anillo brillando en su dedo, luego al hombre frente a ella, el hombre que era todo lo que ella jamás supo que necesitaba, y entendió algo profundo. A veces el amor no llega de la forma que esperamos. A veces viene disfrazado de dolor, de miedo, de sacrificio, pero cuando es real, cuando es verdadero, lo transforma todo. Incluso la prisión puede convertirse en libertad. Incluso el extraño puede convertirse en hogar. Te amo, Rodrigo Álvarez, dijo ella, las lágrimas aún corriendo. Y me siento honrada de ser tu esposa, de verdad esta vez. Rodrigo la besó larga, profundamente, y cuando se separaron, él susurró contra los labios de ella, «No, el honor es todo mío». Y en el jardín que Lucía había ayudado a florecer, bajo el cenador decorado con flores y velas, 2 corazones que comenzaron distantes, finalmente se convirtieron en uno. Octubre llegó con sus mañanas frescas y tardes soleadas. El jardín de la mansión Álvarez estaba más bonito que nunca. Las hortensias azules en plena floración, los rosales trepadores cubriendo las paredes, el perfume a jazmín llenando el aire. Lucía se despertó aquella mañana de lunes sintiéndose extraña. No era exactamente malestar, pero algo diferente. Un cansancio que no se iba, una sensibilidad extraña a ciertos olores. Cuando Rodrigo le besó el cuello al despertar, un ritual matutino de ellos, ella se apartó súbitamente. «Perdona, es tu perfume. Está muy fuerte hoy». Rodrigo frunció el ceño. «Llevo el mismo de siempre». Pero no insistió. Solo la observó con aquella mirada preocupada que siempre tenía cuando algo no estaba bien. 2 días después llegaron las náuseas. Lucía apenas pudo salir de la cama, corriendo hacia el baño mientras Rodrigo la seguía, aterrorizado. «Lucía, ¿qué está pasando? ¿Has comido algo en mal estado? ¿Estás enferma?» Ella quería responder, pero no podía. Cuando finalmente salió del baño, pálida y temblando, encontró a Rodrigo sosteniendo el teléfono. «Voy a llamar al doctor Sánchez. Ahora». «No». Lucía sostuvo su muñeca. «No hace falta». «¿Cómo que no hace falta? Acabas de...» «Rodrigo», respiró hondo. Creo que sé lo que es». Él la miró sin entender. «¿Cómo que lo sabes? ¿Qué...?» Y entonces, despacio, la comprensión surgió en su rostro. Los ojos se agrandaron, la boca se abrió ligeramente. «¿Estás...?» Lucía asintió, las lágrimas ya comenzando. «Creo que sí». Por un momento Rodrigo no se movió, solo se quedó allí, procesando. Luego, en un movimiento súbito, la atrajo hacia un abrazo tan fuerte que ella apenas podía respirar. Dios mío, Lucía». Sintió el cuerpo de él temblar contra el suyo, y cuando él se apartó, vio que Rodrigo estaba llorando. «Hey», ella secó sus lágrimas, «no estamos seguros todavía. Tengo que hacerme una prueba. Entonces vamos a hacerla. Ahora». 3 horas después, sentados en la consulta del doctor Sánchez,
un médico amable de mediana edad que atendía a Rodrigo desde hacía años, esperaban el resultado. Lucía apretaba la mano de Rodrigo tan fuerte que estaba segura de estar haciéndole daño. Pero él no se quejaba, solo apretaba de vuelta, el rostro una máscara de ansiedad concentrada. La puerta se abrió. El doctor Sánchez entró con una sonrisa en el rostro. «Bueno, enhorabuena a los dos. Vais a ser padres». El mundo se detuvo. Lucía comenzó a llorar inmediatamente. Rodrigo se quedó congelado durante 2 segundos completos antes de estallar en una risa ahogada por las lágrimas. «Padre, voy a ser padre. Vamos a ser padres», corrigió Lucía, riendo y llorando al mismo tiempo. Rodrigo la atrajo hacia un beso desesperado, sin importarle que el médico siguiera en la consulta, y cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. «Un bebé, nuestro bebé, nuestro bebé», repitió ella, las palabras sonando a milagro. En el camino de vuelta a casa, ninguno de los dos pudo dejar de sonreír. Rodrigo conducía con una mano, la otra reposada suavemente sobre el vientre a un plano de Lucía. «Es pronto todavía», dijo ella. «Apenas puedo creer que haya una vida creciendo aquí». «Yo lo creo». Rodrigo besó su mano. «Creo en los milagros ahora». «¿Por qué?» «Porque tú eres uno, y este bebé es otro». Lucía sintió que las lágrimas volvían. «Deja de hacerme llorar». «Nunca dejaré de hacerlo». Él sonrió. «Eres preciosa cuando lloras. Soy un desastre cuando lloro. Eres mi desastre». Aquella noche, tumbados juntos en la cama, Rodrigo no podía dejar de tocar el vientre de Lucía. Pasaba la mano suavemente sobre la tela del camisón, como si ya pudiera sentir algo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, divertida. «Hablando con nuestro hijo. Apenas tiene el tamaño de un grano de arroz, Rodrigo. No importa. Quiero que sepa que es amado. Desde ya». Lucía sintió que el corazón se le derretía por completo. «¿Y qué le estás diciendo?». Rodrigo pensó por un momento. «Que prometo ser el mejor padre que pueda. Que voy a protegerlo, amarlo, enseñarle a ser amable en un mundo duro». Hizo una pausa. «Y que tiene la mejor madre del mundo». Las lágrimas corrieron silenciosamente por el rostro de Lucía. «¿Cómo haces eso?». «¿El qué?». «Hacerme sentir que soy la persona más especial del universo». Rodrigo se acercó por encima de ella y la besó suavemente. «Porque lo eres. Para mí, lo eres». Y allí, en la habitación que antes simbolizaba soledad y ahora estaba llena de amor, soñaron con el futuro. Con un bebé de cabello oscuro y ojos castaños, con risas llenando la mansión, con una familia que ninguno de los dos jamás imaginó tener. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Lucía lidiaba con náuseas matutinas, cambios de humor y una fatiga constante. Pero a través de todo eso había alegría, una alegría radiante que iluminaba no solo la mansión, sino toda su vida. Rodrigo se transformó en un marido aún más atento. Se despertaba temprano para preparar té de jengibre para las náuseas de Lucía. Masajeaba sus pies hinchados por la noche. Leía libros sobre paternidad con la seriedad de quien estudia para el caso más importante de su carrera. «Rodrigo, relájate», dijo Lucía una noche riendo al verlo tomar notas en un cuaderno grueso. «No es un examen, lo sé, pero quiero hacerlo bien». «Lo harás. Solo con importarte tanto, ya lo estás haciendo bien». El proyecto social que Rodrigo había iniciado en el juzgado había crecido exponencialmente. Ahora atendía a más de 50 familias al mes, ofreciendo no solo asistencia jurídica, sino también orientación para programas sociales, empleo y educación. Una tarde de diciembre, Rodrigo llevó a Lucía, ahora con 6 meses de embarazo y un vientre pequeño pero visible, a conocer el proyecto personalmente. «Don Rodrigo», llamó una mujer anciana, corriendo a abrazarlo. «No se lo va a creer. He conseguido mantener mi casa. Ese desahucio con el que me amenazaban el abogado de aquí lo ha resuelto». Rodrigo sonrió cálidamente. «Qué bien, doña Marcia». La mujer entonces se fijó en Lucía y su rostro se iluminó. «Y esta debe ser la esposa, la responsable del milagro». Lucía se quedó confusa. «¿Milagro?». «Sí». Doña Marcia sostuvo sus manos. «Todo el mundo aquí sabe que don Rodrigo cambió por causa de usted, que descubrió su corazón gracias a usted». Lucía miró a Rodrigo, que se estaba sonrojando. Algo raro de ver. «Yo», comenzó él, pero doña Marcia lo interrumpió. «No intente negarlo, don Rodrigo. Está diferente, mejor, más humano». Después de que ella se fuera,
Lucía se volvió hacia Rodrigo con una sonrisa juguetona. ¿Así que soy la responsable del milagro? Rodrigo la atrajo hacia sí, la mano instintivamente posándose en el vientre de ella. Lo eres, y nunca lo negaré. A medida que avanzaban los meses, Lucía se iba poniendo cada vez más ansiosa, no por miedo al parto, sino por expectación. Quería conocer al bebé, sostenerlo, ver su rostro. ¿Cómo crees que será?, preguntó una noche, mientras Rodrigo acariciaba su vientre. Perfecto. Rodrigo, habla en serio. Él pensó por un momento. Espero que tenga tus ojos y tu corazón, y yo espero que tenga tu fuerza y tu determinación. Pobre niño. Rodrigo rió. Va a ser terco como tú y explosivo como yo. Va a ser perfecto, corrigió Lucía, como tú has dicho. Rodrigo la besó profundamente. Me has hecho creer en cosas que juzgaba imposibles, Lucía. ¿Cómo qué? Familia, hogar, amor incondicional. Hizo una pausa. Perdón. Lucía frunció el ceño. Perdón. Perdón para conmigo mismo. Durante tanto tiempo me culpé por ser frío, cerrado, incapaz de amar. Pero tú me enseñaste que no era incapaz. Solo estaba asustado. Lucía sostuvo su rostro. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo, completó Rodrigo, la voz firme pero tierna, porque sé que no importa lo que pase, te tengo a ti y a este bebé, y eso es más de lo que jamás merecí. Lucía sintió que las lágrimas le escocían de nuevo, algo que ocurría con frecuencia últimamente. Tú te mereces todo, Rodrigo, todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Él besó su vientre suavemente. Entonces este bebé es mi todo. La madrugada del 23 de marzo comenzó con una lluvia fina golpeando las ventanas. Lucía se despertó a las 3 de la mañana con una sensación extraña, una presión baja en el vientre, una contracción leve pero persistente. Se quedó quieta unos minutos, intentando entender qué estaba pasando. Entonces vino otra contracción, más fuerte esta vez. Rodrigo, llamó suavemente, tocando su hombro. Él se despertó al instante, los ojos ya alerta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo que es la hora. Rodrigo se sentó de un salto, el rostro pálido. ¿La hora? La hora de... Oh, Dios mío, Lucía. Calma, dijo ella, riendo incluso a través de la contracción. Tenemos tiempo. Las contracciones todavía están espaciadas. Tiempo, tiempo. Rodrigo ya estaba fuera de la cama buscando frenéticamente ropa. No tenemos tiempo. Tenemos que irnos ya. Rodrigo, respira. No puedo respirar. Mi hijo va a nacer y no puedo respirar. Lucía comenzó a reír, una risa profunda y genuina que resonó en la habitación. La visión del juez más temido de Granada entrando en pánico por un bebé era al mismo tiempo hilarante y adorable. Amor, te estás poniendo los pantalones del revés. Rodrigo miró hacia abajo y soltó un taco, algo raro en él. Lucía rió aún más. Voy a darme una ducha rápida, dijo ella, levantándose despacio. Tú llama al doctor Sánchez y prepara la bolsa del hospital. ¿Puedes hacer eso? Sí. No. Tal vez. Dios mío, Lucía, estoy aterrorizado. Ella se acercó y sostuvo el rostro de él entre sus manos. Yo también lo estoy. Pero vamos a hacer esto juntos, ¿verdad? Rodrigo respiró hondo, asintiendo. Juntos. El trayecto hasta el Hospital Santa Teresa fue tenso pero rápido. Rodrigo conducía con las manos aferradas al volante, comprobando a Lucía cada 5 segundos. ¿Te duele mucho? Estoy bien. ¿Quieres que conduzca más despacio? Quiero que conduzcas normal. ¿Estás respirando bien? ¿Recuerdas los ejercicios? Rodrigo, dijo Lucía entre risas y una contracción. Para de hablar. Me estás poniendo nerviosa. Él cerró la boca inmediatamente, pero ella podía ver sus dedos tamborileando ansiosamente sobre el volante. Cuando llegaron al hospital, el equipo ya los esperaba. El doctor Sánchez los recibió personalmente, guiando a Lucía a la sala de partos, mientras Rodrigo la seguía como una sombra protectora. Va a tener que cambiarse de ropa, don Rodrigo, dijo una enfermera entregándole un pijama de quirófano. Sí, claro, miró a Lucía. Ahora vuelvo. No hagas nada sin mí. Lucía puso los ojos en blanco. Intentaré sujetar al bebé hasta que vuelvas. Las horas siguientes fueron las más largas e intensas de la vida de ambos. Lucía luchaba a través de cada contracción, apretando la mano de Rodrigo con fuerza suficiente para dejar marcas. Y él permanecía a su lado, limpiándole el sudor de la frente, susurrando palabras de aliento.
Tú puedes. Eres la mujer más fuerte que conozco. No me siento fuerte, jadeó ella. Pero lo eres. Siempre lo has sido. Y entonces, cuando el sol de la mañana comenzaba a iluminar la habitación del hospital a través de las cortinas, un sonido nuevo llenó el aire, el llanto de un bebé. Rodrigo se congeló. Lucía comenzó a llorar. Y cuando la enfermera colocó a aquel pequeño ser envuelto en mantas en sus brazos, el mundo entero cobró sentido. «Es un niño», anunció el doctor Sánchez sonriendo. Lucía miró el rostro minúsculo, rojo y arrugado, y sintió un amor tan abrumador que dolía físicamente. «Hola, mi amor», susurró. «Por fin te conocemos». Rodrigo estaba a su lado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tocó la manita cerrada del bebé con un dedo, e inmediatamente los deditos minúsculos se cerraron alrededor de él. «Él me está sujetando», dijo Rodrigo con la voz rota. «Ya te reconoce», dijo Lucía sonriendo a través de las lágrimas. «¿Puedo?» Rodrigo extendió los brazos con vacilación. Lucía le pasó el bebé con cuidado. Y cuando Rodrigo sostuvo a su hijo por primera vez, algo fundamental cambió en sus ojos. Fue como ver la última pieza de un rompecabezas encajar. «Hola», le susurró al bebé. «Hola, hijo mío, soy tu padre. Y prometo que lo haré todo bien. Te amaré cada día de tu vida. Te protegeré, te enseñaré, te apoyaré. Y nunca, nunca dejaré que te preguntes si eres amado». Lucía sollozó, la emoción desbordándose. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó ella. Rodrigo la miró, luego al bebé. «Gabriel. Significa hombre fuerte de Dios, pero para mí significa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacerlo todo bien». «Gabriel Álvarez», probó Lucía el nombre. «Es perfecto». Rodrigo se sentó al borde de la cama, el bebé todavía en sus brazos, y miró a su esposa. «Me has salvado, Lucía. Me has dado una familia. Me has dado un futuro. Me lo has dado todo. Nos hemos salvado», corrigió ella, «el uno al otro». Y allí, en aquella habitación de hospital con el sol de la mañana entrando por las ventanas, una familia improbable pero perfecta estaba completa. 3 meses después del nacimiento de Gabriel, la vida en la mansión Álvarez se había transformado por completo. Los pasillos antes silenciosos ahora resonaban con llantos de bebé y risas. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar luz y sonido. La casa, antes un mausoleo de frialdad, se había convertido en un hogar vibrante. Lucía florecía en la maternidad. Rodrigo la observaba alimentar a Gabriel, cantarle, hablarle como si el bebé entendiera cada palabra, y tal vez lo hacía, por la forma en que miraba a su madre con aquellos ojos oscuros y atentos. Pero fue una mañana de junio, mientras Rodrigo organizaba papeles en el despacho y Lucía amamantaba a Gabriel en el sillón cerca de la ventana, cuando el pasado finalmente llamó a la puerta. Sonó el timbre. Rodrigo frunció el ceño. No esperaba a nadie. Bajó las escaleras y abrió la puerta para encontrar a un hombre que no veía desde hacía casi 5 años. Marcelo Díaz, su mejor amigo de los tiempos de la facultad, abogado brillante, el padrino que Rodrigo nunca había tenido, estaba en la puerta con expresión seria. «Rodrigo, tenemos que hablar». El tono era demasiado grave. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «Entra». Fueron al despacho. Rodrigo cerró la puerta y se giró hacia su amigo. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?» Marcelo dudó, claramente incómodo. «He sabido que te has casado y que tienes un hijo ahora». «Lo tengo. Gabriel. Tiene 3 meses. Enhorabuena». Pero no había alegría en su voz. «Rodrigo, he venido porque necesito contarte algo. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». Rodrigo sintió que el estómago se le encogía. «¿El qué?». Marcelo respiró hondo. «¿Recuerdas el acuerdo que organicé para ti? ¿La boda con Lucía Santos?». Cada músculo del cuerpo de Rodrigo se tensó. «Lo recuerdo. Me pediste que encontrara a alguien, cualquier persona dispuesta a aceptar el acuerdo. Dijiste que necesitabas una esposa para mantener las apariencias, para satisfacer los requisitos de la herencia de tu abuelo. Sé lo que pedí, Marcelo. Ve al grano». Marcelo lo miró fijamente. Lucía nunca necesitó el dinero. El mundo se detuvo. ¿Qué? Su padre no estaba tan enfermo como ella creía, y las deudas no eran tan grandes. Yo exageré la situación. Hice que pareciera peor de lo que era. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Por qué?». «Porque te estabas destruyendo.
estalló Marcelo. Rodrigo, vivías como un fantasma, encerrado en esta casa evitando cualquier conexión humana, ahogándote en trabajo y soledad. Vi a mi mejor amigo desaparecer poco a poco y no sabía cómo salvarte. ¿Así que mentiste? ¿Manipulaste a una mujer inocente? Le di una opción y ella eligió. Pero sí, yo amplié los hechos, porque sabía que si tenías a alguien aquí, alguien de verdad, tal vez podrías curarte. Rodrigo estaba temblando de rabia. No tenías derecho. Lo sé, y me arrepiento de la manipulación, pero no me arrepiento del resultado. Marcelo dio un paso adelante. Mírate, Rodrigo, estás vivo de nuevo, sonriendo, amando. Tienes una familia, basada en una mentira. No, protestó Marcelo. Vuestro amor es real, la familia es real. Lucía te ha elegido cada día desde entonces. El comienzo pudo estar equivocado, pero todo lo que vino después... Sal, Rodrigo, sal. Su voz resonó en el despacho. Ahora, Marcelo salió despacio, con la cabeza gacha, y cuando la puerta se cerró, Rodrigo se desplomó en la silla, la cabeza entre las manos. Todo era mentira, desde el principio. Lucía bajó las escaleras una hora después, con Gabriel durmiendo en sus brazos. Encontró a Rodrigo en el despacho, sentado en la oscuridad, una botella de whisky a medio terminar sobre la mesa. «Rodrigo, amor, ¿qué ha pasado? ¿Quién era ese hombre?» Él levantó los ojos. Estaban rojos, no solo por el alcohol, sino por las lágrimas. «Lucía, tu padre, ¿cuánto dinero necesitaba realmente?» Ella parpadeó confusa. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso ahora?» «Solo responde». Algo en su tono la asustó. Se sentó despacio. «Yo no lo sé a ciencia cierta. Silvia siempre se encargaba de las finanzas. Me enseñó las facturas del hospital, las medicinas. Eran miles de euros, Rodrigo. Yo no tenía cómo pagarlo. Y si te digo que tal vez no fueran miles, que tal vez la situación no fuera tan grave como te hicieron creer». Lucía frunció el ceño, confusa y asustada. «¿De qué estás hablando?» Rodrigo se levantó, pasándose la mano por el cabello con frustración. «Marcelo ha estado aquí. Ha confesado que exageró la situación de tu padre, que manipuló los hechos para que aceptaras el matrimonio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se quedó paralizada, los ojos desorbitados, el bebé durmiendo tranquilo en sus brazos, ajeno a la tormenta que se estaba formando. ¿Qué estás diciendo? Que nuestro matrimonio se basó en una mentira más grande de lo que pensaba. Su voz salió más alta de lo que pretendía. Gabriel se removió, pero no se despertó. Rodrigo bajó el tono, pero la rabia seguía allí. Que no fui el único manipulador en esta historia, que ambos fuimos peones en un juego que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucía. Pero mi padre estaba enfermo. Yo lo vi. Estaba en la cama del hospital, débil, necesitando tratamiento. Lo estaba, pero no tan grave como te hicieron creer. Las deudas existían, pero eran manejables. Podrías haber encontrado otras soluciones, pero Marcelo... Rodrigo escupió el nombre con amargura. Marcelo decidió que yo necesitaba salvación, y te usó para ello. Lucía comenzó a temblar. Acercó a Gabriel más a su pecho, como si el bebé pudiera protegerla del dolor que estaba sintiendo. Entonces todo esto fue una farsa. Todo el sufrimiento que pasé en los primeros meses, la humillación, la soledad, todo por culpa de una mentira. Lucía, no. Se levantó bruscamente. No intentes consolarme ahora. Sacrifiqué mi libertad, mi dignidad, mi derecho a elegir mi propia vida por culpa de una mentira. Las lágrimas ahora caían libremente. Gabriel comenzó a llorar, sintiendo la tensión de su madre. «Tengo que irme», dijo Lucía con la voz rota. Necesito pensar». «Lucía, espera». Pero ella ya estaba saliendo del despacho, subiendo las escaleras con pasos rápidos. Rodrigo oyó la puerta de la habitación cerrarse de golpe, seguida por el llanto ahogado de ambos, madre e hijo, y se quedó allí, solo en el despacho oscuro, con la botella de whisky y el peso aplastante de la culpa. Las horas siguientes fueron una agonía pura. Rodrigo caminó por la mansión como un fantasma, subiendo varias veces hasta la puerta de la habitación, pero sin atreverse nunca a llamar. Al otro lado, oía a Lucía cantándole en voz baja a Gabriel, la voz embargada por las lágrimas. Cuando la noche cayó por completo, no aguantó más.
Llamó suavemente a la puerta. «Lucía, por favor, tenemos que hablar». Silencio. «Sé que estás furiosa. Tienes todo el derecho, pero déjame entrar, por favor». La puerta se abrió. Lucía estaba pálida, los ojos rojos e hinchados. Gabriel dormía en la cuna al lado de la cama. «Habla», dijo ella con voz fría. Rodrigo entró despacio, cerrando la puerta tras de sí. «Yo no lo sabía. Juro que no sabía que Marcelo había manipulado tanto la situación. Pero sabías que estabas usando a una persona vulnerable, que te estabas aprovechando de la desesperación de alguien». Las palabras lo golpearon de lleno. Rodrigo desvió la mirada. «Lo sabía, y me odio por ello cada día». «¿Por qué, Rodrigo?» A Lucía se le escapó un sollozo. «¿Por qué necesitabas una esposa a la fuerza? ¿Por qué no simplemente viviste tu vida?» Rodrigo respiró hondo. Era la hora de la verdad, toda la verdad, porque me estaba muriendo por dentro. Lucía lo miró sin entender. «No literalmente», continuó él, sentándose pesadamente al borde de la cama, «pero emocionalmente, psicológicamente. Me estaba destruyendo poco a poco y ni siquiera me daba cuenta». «¿Por qué?» Rodrigo cerró los ojos, los recuerdos volviendo como una avalancha. «Hace 6 años, estaba prometido. Iba a casarme con una mujer llamada Elena. Yo la amaba, o creía amarla. Una semana antes de la boda descubrí que estaba teniendo una aventura con mi socio, que los dos solo estaban usando mi cercanía para tener acceso a la herencia que recibiría de mi abuelo». Lucía se llevó la mano a la boca. Cuando los confronté a los dos, Elena se rió en mi cara. Dijo que yo era demasiado frío, demasiado aburrido, demasiado predecible, que el único interés que alguien podría tener en mí era financiero. Rodrigo, después de eso, me cerré por completo. Construí muros tan altos que nadie podía alcanzarme. Me volqué en el trabajo, en mi carrera, me convertí en el juez más temido de la región, porque si no sentía, no podían herirme de nuevo. Levantó los ojos, encontrándolos de ella. Pero la soledad empezó a consumirme, y cuando mi abuelo falleció, dejó un testamento con una cláusula. Solo recibiría la herencia total si estaba casado. Era su último intento de hacerme vivir de nuevo. «Entonces tú creaste el acuerdo». «Lo creé. Pensé que sería fácil. Un matrimonio de papel, sin implicación emocional, solo para cumplir el requisito. No esperabas que...». Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. «No te esperaba a ti. Tu fuerza, tu amabilidad, tu capacidad de verme incluso cuando intentaba ser invisible. No esperaba enamorarme de verdad. Y definitivamente no esperaba que tú pudieras amarme a mí». El silencio volvió a llenar la habitación. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando procesarlo todo. «Así que ambos fuimos manipulados», dijo ella finalmente. «Yo por tu amigo, tú por tu propio dolor». «Sí». Rodrigo se levantó, dando un paso hacia ella. «Pero Lucía, escucha. Lo que empezó como una mentira se convirtió en la cosa más real de mi vida. Tú y Gabriel sois mi todo, mi razón para despertarme, para intentar ser mejor, para creer que merezco ser feliz. ¿Cómo puedo estar segura?» Su voz salió en un susurro quebrado. «¿Cómo puedo saber que esto no es solo gratitud o conveniencia?» Rodrigo tomó sus manos, apretándolas contra su propio pecho. «Porque te elijo a ti. Cada día te elijo a ti. No por obligación, no por necesidad, sino porque vivir sin ti sería volver a aquella oscuridad. Y nunca quiero volver allí». Lucía cerró los ojos, nuevas lágrimas corriendo. «Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto, todo el tiempo que necesites». Rodrigo besó sus manos. «Estaré aquí, esperando, demostrándolo, el tiempo que haga falta». Los días siguientes fueron los más difíciles que habían enfrentado. Lucía se mudó a la habitación de invitados con Gabriel. Apenas hablaba con Rodrigo más allá de lo estrictamente necesario, y él respetaba su espacio, aunque eso lo matara por dentro, pero seguía demostrándolo. Dejaba flores en la puerta de su habitación cada mañana, preparaba su té favorito, cuidaba de Gabriel siempre que ella necesitaba descansar, y esperaba. Fue una tarde lluviosa, una semana después de la revelación, cuando ocurrió el punto de inflexión. Lucía estaba en la biblioteca, con Gabriel en brazos, cuando encontró algo caído detrás de una pila de libros. Era un cuaderno viejo de tapa de cuero gastada. Curiosa, lo abrió y se congeló. Era un diario, de Rodrigo. Las entradas comenzaban hacía 3 años.
y cada página era una ventana al alma del hombre que creía conocer. Hoy se cumplen 2 años desde que Elena me traicionó. Debería estar mejor, pero no lo estoy. La soledad pesa más cada día. Marcelo me ha visitado. Dice que me estoy destruyendo. Tal vez tenga razón, pero no sé cómo parar. He firmado los papeles del matrimonio hoy. Me siento sucio, pero no veo otra salida. Y entonces, las entradas después de que ella llegara, ha llegado hoy. Lucía, pequeña, asustada, pero con una fuerza en los ojos que me ha sorprendido. No sé por qué me afecta tanto. Cuida de las flores. Habla con ellas como si fueran amigas. ¿Cuándo fue la última vez que vi tanta ternura? Hoy la hice llorar. El sonido de esos sollozos me persigue. Soy un monstruo. Me ha llamado por mi nombre. Rodrigo, la forma en que salió de sus labios. Dios, ¿qué me está pasando? No puedo seguir fingiendo. Estoy enamorado de ella. Completa, irrevocablemente enamorado. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía mientras leía página tras página. El diario documentaba cada momento, cada pequeña transformación, cada vez que Rodrigo luchaba contra sus propios sentimientos y perdía. La última entrada era de hacía 2 días. Ya no me mira. Gabriel llora y no puedo consolarlo porque ella no me deja acercarme. Tal vez me lo merezca. Tal vez sea mi castigo por haber empezado todo de forma tan equivocada. Pero si pudiera volver atrás lo haría diferente. No por el dinero, no por la herencia, sino porque tal vez, de alguna forma, nuestros caminos se habrían cruzado de todos modos, porque las almas gemelas siempre se encuentran. Y ella es la mía. Lo sé ahora, con cada fibra de mi ser. Lucía cerró el cuaderno con manos temblorosas. Miró a Gabriel, que jugaba con sus propios deditos, inocente y perfecto, y entendió algo fundamental. Todo el mundo carga con heridas. Todo el mundo comete errores intentando sobrevivir a su propio dolor. La cuestión no era cómo había empezado todo, sino lo que ellos elegían hacer con ello ahora. Aquella noche, cuando Rodrigo estaba en el despacho trabajando hasta tarde, otra forma de huir del dolor, la puerta se abrió. Lucía entró, el diario en las manos. Él levantó los ojos, sorprendido. Entonces vio lo que ella sostenía y palideció. Lucía, puedo explicarlo. ¿Me amas? La pregunta directa lo pilló desprevenido. ¿Qué? Es una pregunta simple, Rodrigo. ¿Me amas? Él se levantó, los ojos fijos en ella. Más que a mi vida. Incluso sabiendo cómo empezó todo, incluso con toda la manipulación, todo el dolor. A causa de todo eso, respondió él, porque hemos probado que el amor puede crecer incluso en el suelo más árido, que 2 personas rotas pueden repararse la una a la otra. Lucía dio un paso adelante, luego otro. He leído tu diario. Lo sé. Lo documentaste todo, cada momento, cada sentimiento, porque eran demasiado reales para quedarse solo en mi cabeza. Se detuvo justo frente a él, sus ojos buscando los de él. El comienzo estuvo mal, lo estuvo. Fuimos manipulados, lo fuimos. Pero lo que sentimos ahora es la cosa más real que ha existido nunca. Lucía dejó caer el diario al suelo y se arrojó a sus brazos. Rodrigo la sostuvo con fuerza, el rostro enterrado en su cabello, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. «Perdóname», susurró repetidamente. «Perdóname por todo». «No». Lucía se apartó lo suficiente para sostener su rostro. «Basta de pedir perdón, basta de culpa. Lo que importa es que estamos aquí ahora juntos y elegimos quedarnos». «¿Eliges quedarte?» «Elijo». Ella sonrió a través de las lágrimas. «Cada día te elijo a ti». Nuestro amor tal vez comenzara en las sombras, pero florece en la luz, y eso es todo lo que importa. Rodrigo la besó entonces, un beso cargado de toda la desesperación, todo el amor, toda la gratitud que sentía, y cuando se separaron, apoyaron sus frentes la una contra la otra. «Vamos a superar esto», dijo Lucía. «Juntos, juntos», repitió él, y allí, en el despacho donde todo se había derrumbado, comenzaron a reconstruir, no sobre mentiras esta vez, sino sobre la verdad, sobre la elección, sobre un amor real e inquebrantable. 6 meses después, la mansión Álvarez resplandecía bajo el sol de una tarde de primavera. El jardín, ahora cuidado no solo por Lucía, sino también por Rodrigo los fines de semana, estaba más exuberante que nunca. Hortensias azules y moradas, rosas de todos los colores, jazmines perfumando el aire. Gabriel, ahora con 9 meses,
gateaba por el césped bajo la atenta mirada de sus padres. Sus risas cristalinas llenaban el espacio, transformando la antigua mansión fría en un verdadero hogar. Lucía estaba sentada en el cenador, el mismo donde Rodrigo le había pedido matrimonio por segunda vez, observando a su marido jugar con su hijo. Rodrigo sostenía un osito de peluche, haciendo voces divertidas que arrancaban carcajadas al bebé. ¿Quién lo diría?, pensó ella sonriendo. El juez más temido de Granada, a cuatro patas en el suelo haciendo voces de osito. Como si sintiera su mirada, Rodrigo levantó los ojos y sonrió. Aquella sonrisa que ella había aprendido a amar, genuina, cálida, libre. Cogió a Gabriel en brazos y caminó hacia ella. ¿En qué piensas? Lucía sostuvo la manita regordeta de su hijo, que inmediatamente intentó agarrarle el pelo. En lo extraña que es la vida, en cómo los peores momentos pueden llevar a los mejores finales. Rodrigo se sentó a su lado, equilibrando a Gabriel en su regazo. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberte quedado. Después de descubrir la verdad, podrías haberte marchado. Lucía se giró para mirarlo completamente. No, ni por un segundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aprendí que el amor no trata de cómo empieza la historia, trata de cómo elegimos escribirla cada día. Y cada día, yo elijo esta historia. Te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Los ojos de Rodrigo se llenaron de aquella emoción que ya no escondía. Yo también, cada día, cada momento. Gabriel eligió ese momento para dar un grito agudo de alegría, rompiendo la seriedad y haciendo que ambos rieran. Él está de acuerdo, dijo Lucía, besando la mejilla regordeta del bebé. Aquella tarde recibieron visitas inesperadas. Don José, el padre de Lucía, ahora recuperado y saludable gracias al tratamiento continuo, llegó acompañado de Marcelo. Lucía se tensó al ver al abogado. Rodrigo también, pero habían acordado que necesitaban enfrentar el pasado de frente. Lucía, hija mía, don José la abrazó con fuerza. ¿Cómo está mi nieto? Enorme, rió Lucía. Pesa casi 10 kilos. ¿Puedo cogerlo? Lucía le pasó a Gabriel a su abuelo, observando cómo el rostro de su padre se iluminaba con puro amor. Marcelo permaneció apartado, claramente incómodo. Rodrigo caminó hacia él. Durante un largo momento, solo se miraron. Entonces Rodrigo le tendió la mano. Gracias. Marcelo parpadeó sorprendido. ¿Qué? Por haberme salvado. De la forma equivocada, es verdad, pero por haberte importado lo suficiente como para intentarlo. Marcelo estrechó su mano, los ojos brillantes. Eres feliz, más de lo que imaginé posible. Entonces valió la pena. Lucía se acercó, cogiendo la mano de Rodrigo. Te perdonamos, Marcelo. Lo que hiciste estuvo mal, pero trajo las consecuencias correctas. Marcelo se secó discretamente una lágrima. Gracias. No sabéis cuánto significa esto. Por la noche, después de que todos se fueran, Lucía y Rodrigo acostaron a Gabriel juntos. Cantaron la nana, que se había convertido en un ritual, una mezcla de melodías que Lucía inventaba y Rodrigo armonizaba desafinadamente. Cuando el bebé finalmente se durmió, se quedaron allí unos minutos más, solo observando. Tiene tu nariz, susurró Rodrigo, y tus ojos. Mis ojos son grises. Los tuyos, cuando me miran, son del color del cielo después de la tormenta, y eso es lo que él tiene. Rodrigo la atrajo hacia un abrazo. Tienes una forma de convertirlo todo en poesía. Aprendí de ti. Yo no sé nada de poesía. Sí que sabes. Lucía besó levemente su mandíbula. Cada gesto tuyo es un verso, cada mirada, una estrofa. Nuestra vida juntos es el poema más bonito jamás escrito. En el porche, bajo el cielo estrellado de Granada, se sentaron juntos, envueltos en una manta, observando las montañas oscuras contra el cielo. Lucía, ¿crees en el destino? Ella pensó por un momento. Creo, pero no en el destino que nos quita nuestras elecciones. Creo que existen encuentros marcados por la vida, y lo que hacemos con esos encuentros es nuestra elección. ¿Nuestro encuentro estaba marcado? Creo que sí. Quizás no de la forma en que ocurrió. Tal vez en otra vida nos habríamos cruzado de forma diferente, pero nos habríamos encontrado de todos modos. Rodrigo le besó la coronilla. ¿Sabes lo que aprendí contigo? ¿El qué? Que la justicia no es solo lo que está escrito en los códigos. La justicia verdadera es dar a las personas segundas oportunidades. Es reconocer que todos nos equivocamos, todos caemos, todos necesitamos misericordia. Lucía se giró para mirarlo,
¿Y aplicas eso ahora, en el tribunal, todos los días? Él sonrió. Los abogados se andan quejando de que me estoy ablandando, pero no me importa, porque aprendí que ser juez no es solo castigar, es entender, es escuchar, es dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Has cambiado el sistema judicial de Granada. No, tú lo cambiaste. Yo solo dejé que ese cambio se desbordara en mi trabajo. Una semana después, Rodrigo tenía un caso particularmente difícil. Un padre que había robado medicinas de una farmacia porque no podía pagar el tratamiento de su hijo enfermo. El fiscal pedía cárcel. La defensa pública argumentaba estado de necesidad. Y Rodrigo, sentado en la silla del juez con el mazo en la mano, miró al acusado. Un hombre de 40 años, cabizbajo, destruido, y se vio a sí mismo, o mejor dicho, vio lo que podría haber sido si Lucía no hubiera entrado en su vida. Dio su veredicto: servicios comunitarios, no prisión, y determinó que el ayuntamiento proporcionara las medicinas necesarias para el niño. El padre lloró, la fiscalía protestó, pero Rodrigo mantuvo la sentencia, porque la justicia, había aprendido, trataba sobre humanidad. Aquella noche, al llegar a casa, Lucía lo esperaba en la puerta con Gabriel en brazos. He oído lo del caso de hoy. ¿Y qué te ha parecido? Ella sonrió, orgullosa, que el hombre que conocí hace un año jamás habría dado esa sentencia. Pero el hombre en el que te has convertido, ese no podría haber dado otra. Rodrigo cogió a su hijo en brazos, besando su frentecita. Sabes, Gabriel, tu madre me salvó, y un día, cuando crezcas, te contaré toda la historia. Te diré que el amor verdadero no es perfecto, es real, lleno de errores, de tropiezos, de momentos difíciles, pero cuando dos personas eligen quedarse, eligen luchar, eligen perdonar, ahí surge la magia. Gabriel miró a su padre con aquellos ojos grandes y oscuros, como si entendiera cada palabra. Lucía los abrazó a los dos, su familia improbable pero perfecta. Y vamos a enseñarte, añadió ella, que no importa dónde empiezas, importa quién eliges ser. Tu padre eligió ser amor, eligió ser luz, eligió ser mejor, y es el hombre más extraordinario que conozco. Los meses se convirtieron en años. Gabriel creció, empezó a andar, a hablar, a correr por el jardín detrás de las mariposas. La mansión Álvarez, que una vez fue símbolo de soledad, se convirtió en referencia de amor en Granada. El proyecto social de Rodrigo creció, atendiendo ahora a cientos de familias. Lucía comenzó a trabajar voluntariamente, ayudando a personas a encontrar empleo y a empezar de nuevo. Juntos, transformaron no solo sus propias vidas, sino la de todos a su alrededor. 5 años después de la boda, en una tarde de otoño, Rodrigo y Lucía volvieron a la iglesia de San Pedro, la misma donde todo había comenzado. Pero esta vez no había tensión, ni miedo, ni lágrimas de dolor. Esta vez renovaron sus votos frente a amigos y familia, con Gabriel, ahora con 4 años, llevando las alianzas en un cojín azul. Y cuando Rodrigo dijo, acepto, no sonó como un veredicto, sonó como una promesa. Cuando Lucía dijo, acepto, no sonó como resignación, sonó como una victoria. Y cuando se besaron bajo las campanas que repicaban alegres, demostraron que el amor puede nacer incluso de las circunstancias más improbables. Narora. Epílogo. 10 años después, Rodrigo, ahora con 48 años y algunas canas extra, estaba en el jardín enseñando a Gabriel, un niño listo de 9 años, a cuidar de las rosas. ¿Ves, hijo? Tienes que cortar aquí, en el ángulo correcto. Así la planta crece más fuerte. ¿Cómo te enseñó mamá? Rodrigo sonrió. Exactamente. ¿Papá? Sí. Os queréis mucho, ¿verdad? Rodrigo dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Por qué lo preguntas? Gabriel se encogió de hombros. En el cole, varios amigos míos tienen padres divorciados, pero vosotros siempre estáis juntos, siempre felices. Rodrigo se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. ¿Sabes, Gabriel? El amor verdadero no consiste en no discutir nunca, o no estar en desacuerdo. Consiste en elegir quedarse incluso cuando es difícil. Consiste en perdonar, en crecer juntos, en construir algo más grande que vosotros mismos. ¿Y vosotros lo habéis construido? Hemos construido una familia, hemos construido un hogar, hemos construido una vida que merece la pena vivir. Gabriel abrazó a su padre con fuerza.
Cuando sea mayor quiero querer a alguien como tú quieres a mamá. Rodrigo sintió que le escocían los ojos. Y lo harás, porque habrás aprendido con los mejores ejemplos posibles. Lucía los observaba desde el porche, el corazón desbordado. A sus 35 años, tenía algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, líneas de tanto sonreír. El cabello,